Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir, y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte y seguirte más, apostar mi vida junto a ti. Déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para dar. Yo, el maestro y el Señor, ya no puedo amaros más, pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Os dejo mi vida entera en este vino y este pan que soy yo mismo, que me parto y que me doy. Mi deseo es que os améis de corazón. Yo también os quiero ver, amando hasta el extremo, dejándoos la piel, entregando las entrañas, como lo hace una mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un miraros hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para dar. Sí, te doy todo lo que soy, para que sigas amando. La lucha por la justicia entra en esta intimidad que se llena de personas y rostros que acariciar, que me impulsa desde dentro a comprometerme más. Todos caben en tu corazón. Quiero seguirte, Señor, amando hasta el extremo, dejándome la piel, entregando las entrañas, mis entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarlos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para dar y sin nada que pedir, y con tanto para dar y sin nada que pedir, y con tanto para dar. Después de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a sentarse a la mesa y dijo a sus discípulos: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo, que soy el maestro y el señor,
les he lavado los pies. Ustedes deben hacer lo mismo unos con otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Yo les aseguro que un siervo no puede ser mayor que su señor, ni un enviado puede ser superior a quien lo envió. Sabiendo esto, serán dichosos si lo ponen en práctica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Medina y soy misionera del Verbunde. Soy de origen mexicana, pero actualmente estoy aquí en Bucaramanga. Bueno, el objetivo para estas pautas de esta tarde será reavivar la conciencia y el impulso interior de que yo estoy llamado a amar como Jesús. Lo voy a repetir nuevamente. Es reavivar la conciencia y el impulso interior de que yo estoy llamado a amar como Jesús. Bueno, pues en esta mañana nos hemos situado en la primera parte de esta cita de Juan 13, ¿verdad? Y el fruto que hemos recibido es haber tenido la experiencia de sentirnos amados, de sentirnos lavados, de sentirnos abrazados por este amor al extremo. Entonces, ¿cuál es el segundo paso para esta tarde? ¿Verdad? Para esta tarde de meditación que necesitamos dar para seguir haciendo este proceso y camino en el amor. Y es responder a la pregunta que nos hace esta cita, que es la cita de Juan 13, del 12 al 17, que es la que acabo de leer ahora al inicio de las pautas. Sí, entonces, ¿y cómo inicia esta cita? Pues dice, ¿comprendes lo que he hecho contigo? ¿Captas lo que he estado haciendo contigo? Que es lavarnos los pies. ¿Sabes cuál es el significado de mi gesto de amor? Y yo le preguntaba al Señor, Jesús, ¿por qué nos haces esta pregunta? ¿Por qué? ¿Y qué pasa cuando alguien nos pregunta? Pues nos hace quedarnos stop, ¿verdad? Nos hace hacer un stop y tomar conciencia de esa pregunta. Entonces, orando, y la respuesta que yo encontraba a la luz de la palabra es, para que reavives la conciencia de lo que está pasando, para que reavives la conciencia pues de mi entrega, ¿no? De esta entrega que es actual, que es verídica y que es real, ¿sí? De que hoy, en esta Pascua 2020, hoy Jesús nos está amando al extremo. Hoy nuevamente está viviendo su pasión de amor por ti, por mí, por todos los que estamos participando de esta Pascua y por los que no están, ¿no? Por los que no han podido y por todas esas personas que se nos vienen ahora a la mente. Por todos ellos es la actual entrega de Jesús, de este amor al extremo. Entonces yo por eso decía, qué bien es que haya, pues que la palabra nos contraste, ¿verdad? Nos pregunte. Porque al preguntarnos, pues cuando alguien nos pregunta algo, pues espera una respuesta. Pues la palabra, hoy el amor también espera una respuesta de cada uno de nosotros. Y es una respuesta que nos invita a responder con un actuar y un vivir conscientemente. Entonces las preguntas nos llevan a hacer una pausa, como les decía, ¿verdad? A tomar conciencia y a comprender el camino que pues nos está invitando a vivir el amor, ¿no? Este amor al extremo, para poder vivir y seguirle desde esta realidad que cada uno estamos viviendo, ¿verdad? Esta realidad existencial, esta realidad familiar, esta realidad tal vez espiritual, ¿sí? Que estamos viviendo, pasando en estos momentos. Entonces, tomar conciencia nos previene también del vivir sin sentido.
o de caer en una desolación espiritual también, ¿sí? Pero también el tomar conciencia nos despierta, nos empuja a caminar y reconocer en dónde estamos cada uno, ¿sí? Y también nos ayuda, el tomar conciencia también nos ayuda a comprender lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, lo que pensamos. Nos ayuda también a aprovechar, pues, todas esas circunstancias que el amor nos está ofreciendo en lo concreto y en lo cotidiano, un aprendizaje para crecer en un amor, ¿sí? En un amor que en un principio es humano, porque pasa por nosotros, pero es una respuesta a un amor que es el amor de Cristo. Entonces, y estos aprendizajes son los que el amor nos ofrece. Y nos ofrece para poder tener una transformación en este amor. Entonces, y esa transformación es para que podamos ir viviendo la talla del amor que nos está proponiendo, ¿sí? Esa talla que vemos en Jesús, ¿no? Que venimos contemplando desde que hemos iniciado estos ejercicios espirituales, ¿verdad? A más detalle. Entonces, este amor que vive una talla y que nos invita también a vivir esta talla, pero por eso es que nos invita a tomar conciencia para podernos identificar o poder identificar la llamada que nos está haciendo, ¿no? Este amor. Y para que no pase o no les pase tal vez como a mí me ha pasado en una ocasión que yo ahora les voy a compartir la experiencia donde sentí que la vida se me iba y se me estaba escapando de las manos. Entonces tomar conciencia te lleva a hacerte consciente para hacerte dueño de tu vida, de la convicción, de la llamada que Dios está haciendo a ponerte en pie y empezar a caminar, ¿no? Entonces, yo recuerdo que antes de ser misionera, pues yo trabajaba en un club de golf. Yo trabajé por muchísimos años en ese club de golf. Y bueno, pues sabemos que en ese tipo de clubs, pues van personas con un estatus social, ¿verdad? Iban empresarios, políticos, dueños de empresa, bueno, en fin, ¿no? O sea, que estaba de algún modo, pues estaba insertada en un ritmo y en una sociedad que se vivía de mucha apariencia, se vivía de mucha apariencia y de responder a lo que el otro dijera, ¿sí? Entonces, bueno, yo viví muchísimo tiempo así. Entonces, y el significado que tenía para mí la Pascua, la Semana Santa, era signo de pesos. ¿Por qué? Porque para mí estos días reconozco que me emocionaban, que me entusiasmaban. ¿Por qué? Porque yo pensaba, va a haber dinero, va a haber más trabajo, pero va a haber más dinero, va a haber más entrada económica para mí, ¿sí? Entonces, esto, pues eso fue pues en un tiempo, ¿verdad? Cuando yo pues tuve mi encuentro con Jesús y empecé a hacer mi camino de perseverancia en la fe, yo recuerdo que cuando estaba aprendiendo a orar, ¿verdad? Y nunca terminamos de aprender a orar, pero recuerdo que en esa oración, yo, orando toda esa situación que yo había vivido en mi vida y en mi historia, recuerdo que yo le dije a Jesús, con mucha tristeza en mi corazón, Señor, ¿cuántos años han pasado de mi vida y yo he desaprovechado la oportunidad de saborear y disfrutar tu amor al extremo? ¿Cuántas Pascuas han pasado y mi centro ha sido el dinero? ¿Sí? Y mi preocupación esa era, ¿no? Mi preocupación era el dinero, ¿sí? Entonces, nunca me detuve a encontrar el verdadero significado de lo que significaba la Pascua, el paso de Dios, el paso de Jesús, la entrega de ese amor al extremo, de experimentar en nuestra vida que ese amor se entrega al extremo por ti, por mí, y es una realidad, ¿sí? Entonces, esta oración recuerdo que también me llevó a reconocer
pues eso, ¿no? Su entrega actual, su amor al extremo por mí en el día de hoy. Me llevó a reconocer también y descubrir que esa entrega a más conciencia era por amor a mi vida, por amor a mi vida, ¿no? Por amor a tu vida, ¿sí? También despertó en mí el deseo de vivir con más sentido mi vida, ¿sí? De vivir mi cotidianidad, no como una monotonía o como algo que me pesaba o como algo que tenía que hacer, sino vivir con sentido, ¿no? Vivir con sentido y con alegría y con felicidad también, ¿no? Entonces recuerdo que también otra cosa que descubrí en esa oración es que por fin la Pascua pudo tener significado en mi vida, ¿sí? Le encontré el significado pues que otros le habían encontrado, pero que yo no se lo había encontrado, ¿sí? Entonces, qué importante es hacernos conscientes, ¿verdad? Qué importante es creernos esto, ¿sí? Hacernos conscientes nos lleva a eso, nos previene y nos rescata de lo que tal vez nos puede pasar en algún momento de nuestra vida, ¿no? En el camino del seguimiento. Creer que ya no necesitamos, pues, una renovación o una experiencia nueva de poder vivir este amor al extremo, ¿sí? Y sin querer, a veces nos cerramos a Dios, porque creemos que somos muy talentosos, creemos que Dios nos ha llamado, pues por eso, por infinidad de talentos, o qué sé yo, ¿no? Por categorías que uno tiene. Y sin querer, pues nos cerramos a vivir una renovación de la fe, una renovación de experimentar este amor al extremo que se entrega en el hoy por nosotros. Entonces, por eso yo pensaba, ¿no? Qué importante es hacer una pausa, tomar conciencia de lo que estamos viviendo, del camino que estamos recorriendo, para también comprender todo, ¿no? Para ir comprendiendo todo, ¿no? Comprender, y el comprender también nos clarifica la opción y el seguimiento, ¿sí? Nos clarifica el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, o por qué he optado por esto, ¿no? Nos clarifica, ¿no? Y nos hace también poner los medios necesarios que necesitamos para vivir este amor, ¿sí? Entonces, y también a la vez para empezar a vivir esta talla de amor que se nos está ofreciendo, ¿no? Es esta talla de amor que es un proyecto, ¿no? Un proyecto que hoy este amor al extremo nos está invitando a vivir, ¿sí? Y que nos invita a concretar. Entonces, comprender ese me amó y se entregó por mí, ¿sí? Es reconocer que no es una idea, no es una utopía, es una realidad actual, ¿sí? Es una nueva experiencia interior de comprensión de este misterio de amor, ¿no? En el que, en esta comprensión, realmente se da una transformación de este amor. Entonces, comprender al amor desde esta experiencia interior nos hace comprender que necesitamos hacer un camino, ¿sí? Un camino porque esta transformación supone un proceso de cada día, de cada jornada, de un tiempo, ¿no? O sea, de caminar, ¿sí? Y sobre todo también de hacer un proceso de madurez en el amor, ¿sí? Y hacer esta transformación necesitamos también, pues, aprender a contemplar al maestro, ¿sí? Aprender a contemplar al maestro. Y dice la cita, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque efectivamente lo soy. Y tienen razón porque efectivamente lo soy. Les he lavado los pies y ustedes deben hacer lo mismo a los otros como yo lo he hecho con ustedes, ¿sí? Entonces, a mí me brotaba una pregunta.
Señor, ¿por qué nos haces esta pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué nos invitas o por qué nos invitas a lavar los pies unos a otros? Y yo entendía, ¿verdad? A la luz de la palabra, porque el amor, nos está abriendo un camino nuevo, nos está abriendo una puerta, una pista de vida, ¿no? Y es este amar como Él amó. Y tal vez alguno de ustedes puede pensar, ¿sí? Pues yo la verdad es que no puedo amar como Jesús. Y es verdad, nadie puede amar como Jesús está amando, como Jesús ha amado y es al extremo. Nadie. Pero entonces, ¿por qué nos está invitando a hacer lo mismo que Él hace? ¿Por qué nos está invitando a tener esos mismos gestos de amor que Él está teniendo y que ha tenido? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? Porque el amor nos ha contemplado. Por esa razón nos está invitando a concretar y a vivir estos mismos gestos de amor, ¿sí? Porque ve en cada uno de nosotros este mismo potencial, esta misma capacidad de amar. Ve en nosotros esta misma identidad de amar como Él amó, ¿sí? De amar como Cristo, de ser como Cristo. ¿Y sabes por qué estoy afirmando esto? Porque somos imagen y semejanza del amor. Y dice la palabra del Génesis 1, 26, 27. Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Imagen y semejanza, Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a nuestra imagen y a su semejanza. Y a su semejanza Dios los creó. El amor nos creó para vivir este amor. Este amor que es nuestra imagen, ¿no? que es nuestra identidad más profunda. Este amar como Cristo. Este amar como Cristo está en nosotros, ¿sí? Esta es la identidad a la cual estamos llamados. Esta es la imagen de ser otro Cristo, de amar como Cristo, de sentir como Cristo, de actuar como Cristo actuó. Amar como Cristo no es un idealismo, ni una utopía, ¿sí? Porque Cristo, si nos está llamando, es porque ve en nosotros esta capacidad, como decía, ve en nosotros esta talla, ¿sí? Esta talla de amor que nos invita a vivir y nos pide a vivirla y a concretarla desde nuestra propia realidad, ¿no? Desde nuestra realidad personal y existencial, desde nuestra realidad familiar, desde lo que cada uno somos, hombre, mujer, joven, profesionista, ama de casa, ¿sí? Desde nuestro estado de vida, desde la edad que tenemos, desde esta situación actual que estamos viviendo de pandemia, desde esta realidad, el amor nos llama a vivir y ser otros Cristos en el mundo de hoy, ¿sí? Y por eso hoy nos dice, tú puedes amar y vivir como yo. Tú puedes ser otro Cristo como yo. Tú puedes vivir y tener los mismos gestos de amor que yo tengo. Tú puedes vivir estos mismos gestos de amor con los demás. Recuerdo que cuando yo, tuve mi experiencia, ¿verdad? Tuve mi convivencia, ¿sí? De vida y amor. Recuerdo que cuando yo fui a esa convivencia, pues, el fruto que yo me llevé, ¿verdad? Fue, en primer lugar, pues, sentirme muy feliz. ¿Y por qué? Porque yo entendí claramente que mi vida estaba hecha para el amor y para amar y para ser feliz. Y yo, pues es lo que yo buscaba, ser feliz, ¿verdad? Buscaba pertenecer a alguien, buscaba amar como alguien, ¿no? O sea, sentirme en una pertenencia a alguien, ¿no? Entonces, ese fue mi fruto. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a mi casa, pues no había nadie en mi casa, y
yo les voy a confesar algo, ¿sí? Yo no es que fuera tan juiciosa, ni tan ordenada, sí, o sea, la verdad es que era flojita, perezosilla, ¿no? Entonces, claro, en mi familia estaban acostumbrados a verme, sí, ¿no? Que pues ese era mi estilo de vida, ¿no? Ser perezosilla, levantarme muy, pero muy tarde, ¿verdad? Yo, de verdad, a veces me levantaba hasta las 12 del día, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este cambio? Con esta experiencia, con este encuentro, con este Jesús vivo, ¿sí? Que lo que llevó y me despertó fue que cuando les digo, ¿no? Que llegué a casa, pues lo primero que hice fue empezar a concretar esto que yo sentía en mi corazón. Entonces llegué, me puse a lavar los trastes, me puse a sacudir, bueno, empecé a ver todo lo que hacía falta de hacer de limpieza en casa y me puse a hacerlo. Recuerdo que cuando llegó mi madre, lo primero que hizo fue expresar dos cosas, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Y qué pasó aquí? Esas fueron las dos preguntas que mi madre exteriorizó, ¿sí? Y entonces yo recuerdo que lo único que le dije fue, en primera pues me sonreí, ¿sí? No le dije nada y le dije, me fue muy bien en este retiro, ¿sí? Me fue muy bien. No sé cómo, no sé explicarte lo que me pasa, pero lo único que te puedo decir es que me siento muy feliz y que quiero estar muy disponible para lo que necesites, ¿sí? Entonces, lo único que sí necesitaba era concretar y vivir eso que yo sentía, ¿no? Y eso que sentía era como algo que me había atrapado internamente, era como un fuego que me devoraba internamente y me impulsaba a hacer algo que yo no hacía y que no haría, ¿verdad? En mi casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, recuerdo que cuando pues yo empezaba como a ver lo que hacía falta en casa, ¿no? Entonces, si mi madre necesitaba comprar algo de la despensa, yo le decía, yo voy, o envíame a mí, ¿no? Yo quiero ir, ¿no? Y esos eran como mis respuestas, y estaba así constantemente, ¿no? Y recuerdo que mis hermanas, pues se sorprendían también, ¿no? Al verme así. Y recuerdo que le decían a mi mamá, o a mi padre también, ¿no? Déjala, ya se le va a pasar esa emoción, ¿no? Y esa supuesta emoción que en un momento se creía que era una emoción que podría pasar, esa emoción, ese talante que despertó en mí algo, me ha llevado a perseverar hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Sí? Pues que se empezó a despertar en mí esta imagen que se encontraba en mí aletargada, dormida, ¿sí? Esta imagen que estaba, sí, que estaba por ahí encerradita, ¿sí? Entonces, gracias a esta convivencia y a este encuentro vivo que tuve con Cristo, pues empezó el inicio de una transformación en el amor de mí misma, ¿sí? Empezó a despertar esa identidad más profunda, esa verdad más profunda que estaba en mí, de vivir y ser otro Cristo. Y la verdad, les confieso que no necesité gritar, ¡oye, hey, tú, yo tuve el encuentro con Cristo! No, la verdad es que no fue así. Lo que quise gritar fue con mi vida, con hechos en concreto, ¿no? He tenido un encuentro vivo con Cristo, ¿no? Con este amor al extremo que hoy se está entregando por ti y por mí, ¿sí? Entonces, pues, y así empezó este proceso de transformación, que en el día de hoy también sigo en ese camino, ¿sí? Entonces, vemos en la cita y lo contemplamos que Jesús ha lavado los pies. Jesús ha concretado este amor, ¿sí? Lo ha concretado. Y así yo empecé a concretar poco a poco este amor, ¿no? Y que sigo en ese camino y en ese dinamismo de aprender a seguir concretando este amor. Dice la palabra
el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón, ¿sí? Yo pude empezar a vivir este ideal precioso que atrae y que nos llama, ¿sí? Lo pude empezar a concretar y a vivir, porque Dios, la palabra, el amor que se está entregando al extremo, nos conoce. Nos conoce en profundidad, ¿sí? Nos conoce y sabe de lo que somos capaces. Sabe porque tenemos este potencial que está en nosotros, porque tenemos esta imagen que somos amor. Y porque somos amor, queremos vivir este amor. Y este amor, que es el amor que se entrega en el hoy, nos está llamando a vivir y concretar este amor, ¿sí? Y por eso hoy Jesús, que nos está amando al extremo, no tiene miedo de decirnos, tú estás llamado hoy a vivir mi amor. Tú estás llamado hoy a ser otro Cristo. Tú estás llamado para vivir mi camino. Tú estás llamado para vivir la vocación del amor. Tú estás llamado, ¿sí? Y dice la cita de Juan 3:17. Sabiendo esto, serán dichosos si lo ponen en práctica. ¿Qué es lo que sabemos ahora, no? Pues que tenemos ya esa base. Y esa base, como les decía, es el amor. Es el amor que conecta con este amor. Y que conecta, y que cuando conecta, es que no despierta otra cosa más que querer vivir este amor, ¿sí? Y entonces esta base, este amor, nos llama a poder vivir y concretar y dinamizar este amor, ¿sí? Y por eso yo te pregunto hoy a ti que estás viendo las pautas, que estás ahí escuchando las pautas, ¿tú te crees esto? ¿Crees que tienes, que puedes vivir esta identidad de ser otro Cristo? ¿Tú te lo crees? Pues yo la verdad, yo sí me lo creo. Yo sí me lo creo. ¿Por qué? Porque cuando yo entendía que Jesús me preguntaba esto, Caro, ¿tú te crees esto? Yo le decía, sí, Señor. Yo me lo creo porque tengo esta base, te tengo a ti, que es mi imagen, ¿no? Esa imagen que está dentro de mí. Y por eso me lo creo, ¿no? Por eso, en ese creerse es cuando se da esta respuesta, esta apertura, esta disponibilidad de que se dé esta transformación en este amor de pensar, de pensamiento, de sentir y de actuar, para que se transforme en este actuar y pensar de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Cuál es el paso siguiente que hoy el amor al extremo nos invita a dar? ¿Sí? Pues fijar los ojos en Jesús. Dice la cita de de Hebreos 12:2. Fija los ojos en Jesús. Fija los ojos en este amor al extremo. Fija los ojos. ¿Y qué significa fijar los ojos? ¿Sí? Pues en primer lugar es centrar la mirada del corazón en este amor al extremo, ¿no? Es entrar y contemplar y detenerse por el tiempo que sea y mirar lo que hace, lo que dice, lo que pasa en su corazón, contemplar los movimientos que tiene, ¿no? Esos movimientos tan delicados, tan llenos y cargados de afecto, de amor, ¿sí? Esos gestos que tienen, que lo vemos en un ritmo de andar, ¿no? Que no lo vemos que va acelerado, ¿verdad? Ese ritmo de andar, cómo camina Jesús, ¿sí? Cómo se detiene ante las personas, ¿no? ¿Qué siente en su corazón cuando conversa con una persona? ¿Qué siente? ¿Qué sentimientos brotan de él cuando deja una persona, ¿sí? Cuando ha tenido ese diálogo y sigue su camino? ¿Qué es lo que va sintiendo Jesús en su corazón cuando se traslada de un lugar a otro, ¿no? Es contemplar todos esos momentos y esos detalles, ¿no? Contemplar su mirada en el cómo mira a los demás, ¿sí?
Para que eso me contrasta y me hace y me refleja de cómo yo vivo, cómo me relaciono con los demás, cómo camino, ¿verdad? Cómo vivo, cómo es mi realidad misma, ¿sí? Fijar los ojos en Jesús, en este amor, nos despierta del salir de este idealismo, ¿sí? Este idealismo que muchas veces vivimos, ¿sí? De vivir en esta fantasía de creer que estamos viviendo este amor, ¿no? Y lo digo, les voy a compartir una experiencia, ¿sí? Yo recuerdo que un día también orando, pues precisamente esta cita de Juan 13, yo recuerdo que me llamó tanto y me cautivó tanto la atención cuando vi que Jesús se levantó, se puso en pie y se puso a lavarle los pies a Jesús, a los discípulos, ¿sí? Y también algo que me llamó y me cautivó tanto fue ver a los discípulos que estaban sentados, ¿no? Entonces, y lo digo porque yo la imagen que tenía en mí es que yo me creía súper servicial y que nadie me ganaba en ser servicial. Entonces esa oración a mí me sacó de un idealismo. ¿Por qué? Porque cuando yo me detuve en ese momento que Jesús se puso a servir, que me cautivó tanto, yo le dije a Jesús en mi oración, Señor, ¿por qué me cautiva y me atrae tanto ese momento que tú has hecho? ¿Por qué? ¿Y por qué veo? Porque también me llama la atención tanto esos discípulos que están ahí sentados, ¿no? ¿Por qué? Y entonces en ese diálogo que yo empecé a tener con Jesús, en la oración, en la palabra, recuerdo que Jesús me dijo, ¿cómo está tu servicio, Caro? ¿Cómo está? Entonces yo caí en cuenta que mi servicio estaba como esos discípulos, que estaba sentada, esperando que el otro me sirviera, que el otro me amara. Y yo, pues yo bien, gracias. Mi amor estaba acomodado. Entonces esa experiencia y esa oración me llevó a ponerme de pie, a empezar a vivir este dinamismo del amor. Empezó a generarse en mí un cambio de transformación de mente, de voluntad y de sentir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está impidiendo vivir esta felicidad? ¿Sí? Y esta felicidad nos impide cuando detectamos que todo lo que vemos alrededor nos choca, nos molesta. Todo eso, llévalo a la oración y dialógalo con Jesús. Y te darás cuenta, te desvelará todo eso que no es amor, ¿no? Ya que todo eso que nos molesta nos produce en nosotros infelicidad, ¿sí? Entonces, cuando eso lo oramos, pues desvela lo que no es amor, ¿no? Y eso que no es amor, pues nos detiene en vivir este proyecto de amor, ¿no? Y eso que nos impide muchas veces es el pecado, el orgullo, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso, en esta tarde es un día para dejarse ver por Jesús, ¿sí? Para vivir esta clave de la felicidad. Y esta clave es lo que dice la cita de Filipenses 2, del 1 al 5, ¿no? Tengan los mismos sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Jesús, ¿sí? Y tener estos sentimientos, pues podemos decir mucho, ¿sí? Pero sentimientos de compasión, de alegría, de no tener rivalidad con los otros, ¿sí? De no buscar mi propio interés, sino el propio interés del amor, ¿sí? Entonces, tener estos sentimientos que generan amor, comunión, empatía, solidaridad, fraternidad, que crean mucho, ¿sí? Entonces, pues pidámosle hoy a nuestra Madre, en primera, que nos dejemos amar por el amor, ¿no? A vivir nuestra imagen, nuestra identidad de ser otros Cristos y a fijar los ojos en Jesús para poder vivir este proyecto del amor y vivir sus valores. Y con esta invitación, pues, les deseo que tengan una excelente tarde y una buena oración. Gracias.